Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase. Vamos a continuar el tema que hemos venido conversando acerca de la rehabilitación ya del paciente amputado. Para ello vamos a mostrar, mientras están algunos de sus compañeros seguramente ingresando, algunos videos que, ¿no?, narran cómo es parte de un proceso de rehabilitación justamente, ¿sí? Entonces, nos correspondía el día de hoy hablar acerca de la fase propiamente de la rehabilitación a partir del alta hospitalaria o a partir del tiempo después del postquirúrgico. Vamos a entrar a la fase llamada preprotésica, ¿no? Una fase bastante larga de la rehabilitación, porque esta es la fase donde normalmente nosotros evaluamos cada uno de los pasos para ver si el paciente, pues, ¿no?, potencialmente con un buen pronóstico puede llegar a la fase protésica. Bien, entonces, mientras algunos de sus compañeros se van reincorporando, vamos a ir mostrando algunos videos, ¿sí? Por favor, ponemos mucha atención aquí. Now we demonstrate exercises for strengthening your muscles and enhancing your residual limb mobility. My name is Christoph Eckermann. I'm a physiotherapist at Otto Bock in the Competence. Ok, bien. En estos videos se van a ver algunos de los procedimientos justamente de la rehabilitación en ciertos puntos específicos, ¿no? De ciertas partes específicas de la rehabilitación. Entonces, en ello, pues se van a ver algunos de los procedimientos relacionados, por ejemplo, al muñón y al manejo específicamente del muñón. Bien, en este caso, Feridun is applying counter pressure. You can hold this exercise for up to 30 seconds. está evaluando en este caso el muñón, está viendo el nivel de amputación, está pidiéndole también al paciente poder verificar y palpar con su mano justamente el muñón para sentir, ¿no?, la sensibilidad superficial que pueda percibir el muñón. A la vez va generando presión cada vez más con la fuerza de su muñón hacia la palma de la mano, va sintiendo la presión en todas las direcciones, ¿no?, para ver qué zonas son las más sensibles al dolor. Eh, Normalmente nosotros, sumado a la palpación, podemos usar algunos objetos, por ejemplo, el uso de objetos que puedan rozar, tocar, de diferentes texturas, ¿no? Entendiéndose que los objetos cumplen una función superficial, ¿no?, táctil, para, por ejemplo, la presión, para también la temperatura, para también, en este caso, la sensibilidad no dolorosa. Entonces vamos añadiendo diferentes superficies para ir viendo cómo puede ayudarnos a sensibilizar la zona, ¿no? Ahora, en este caso, pues, ¿no?, todas las ejecuciones que se puedan realizar hacia el muñón tienen que ser ya un poco más intenso, porque se entiende que en esta etapa el paciente ya tiene, pues, mayor tolerancia o ya salió de una etapa postquirúrgica y las posibilidades, por ejemplo, de una reinfección, las posibilidades de que la cicatriz no haya cerrado son menores. Solo hay que considerar que las posibilidades de la cicatriz, ¿sí?, estén abiertas siempre y cuando esté drenando el paciente. Siempre el paciente en esta etapa revisen la cicatriz completa. Si el paciente viene con un vendaje e incluido viene con una gasa que está tapando, retiremos todo ello para visualizar la cicatriz. Preguntemos también si es que el paciente está haciendo algún procedimiento adicional, como por ejemplo, muchos de los pacientes entran a la cámara hiperbárica para una mejor cicatrización. Entonces preguntemos porque de repente puede estar entrando en algún problema relacionado a la cicatriz, si es que todavía encontramos una cicatriz drenando. De lo contrario, ¿no?, será importante en el paciente considerar, ¿no?, el hecho de que ya podemos ir, pues, tocando, palpando, ir proyectando todo lo que es la palpación, todo lo que son la sensibilidad y la presión en estas zonas, con el objetivo de que más adelante el paciente se vaya acostumbrando a las cargas. Bien, entonces vamos a ver justamente ese procedimiento.
Hi, I'm Christoph Eckermann. I'm a physiotherapist at Otto. Bien, en esta etapa vamos a ver, ¿no? Con diferentes texturas, por ejemplo, la manipulación de la zona, ¿no? Mire, el paciente, a través de su misma, ¿sí? O sea, enseñanza al paciente, a través de su misma, por ejemplo, presión, él va desensibilizando la zona. Siempre el borde más sensible en la mayoría de los pacientes es justamente el borde más inferior del muñón. En sentido que esta es la zona que también va a entrar en contacto y va a entrar en roce cuando tenga que hacer alguna sobrecarga en el caso de la prótesis o también cuando tiene contacto con la misma cama. Así que es la zona cercana a la cicatriz y las periferias, las zonas más sensibles. Bien, podemos ver acá pasando diferentes objetos, ¿no? El propósito, ya antes mencionado, es que esta zona tenga menos repercusión con el dolor y conforme se va adaptando, va a ser mucho más fácil que el entrenamiento terapéutico pueda asumir mayor carga hacia esta zona. Bien, algún otro punto también justamente es la toma de las cicatrices, ¿no? La toma de las cicatrices, la desensibilización también manual, la palpación, por ejemplo, de puntos de dolor, son y tienen que ser revisables. Ahora, la diferencia entre el tratamiento del dolor con lo que está realizando en este momento en el video es que en el tratamiento del dolor nosotros nos abocamos también con otros usos como son los agentes. Aquí lo que está intentando ver es la tolerancia que tiene y la sensibilidad que pueda tener la periferia de la cicatriz, ubicando puntos de dolor definitivamente, pero también si es que los puntos son sensibles, que no necesariamente pueden ser dolorosos, los puntos son sensibles, es una forma de ir desensibilizando la zona, movilizando la cicatriz, tocando, palpando, ayuda y facilita a que se vaya adaptando a las diferentes presiones. Bien, y termina aquí en esta parte del video. It's a pain people with amputations may feel in an invisible limb, but Dr. En este video vamos a ver lo que se conoce como la terapia del espejo. No habla que realmente muchas personas tienen y pueden padecer las patologías bastante relacionadas justamente al síndrome doloroso después de haber sido amputado, ¿no? Lo que conocemos también como miembro fantasma. Entonces, parte de la adaptación con o sin miembro fantasma para el paciente es encontrar, por ejemplo, la coordinación que pueda tener el paciente con su prótesis, ¿sí? Es la coordinación, también aplicada en miembro fantasma, obviamente, como una sensación dolorosa, pero en este caso es un reentrenamiento para educar al paciente, ¿no? A la coordinación, utilizando justamente un espejo como guía para el movimiento. En este caso vemos ya un muñón transtibial, ¿no? Obviamente el muñón transtibial tiene más posibilidades de un mejor entrenamiento porque posee, pues, no la articulación de la rodilla. En características, estos entrenamientos suelen ser lo bastante aconsejables cuando el paciente tiene problemas de coordinación con su prótesis o también tiene problemas de coordinación, ¿no? Entre sus articulaciones al momento de los movimientos. Mientras más alto sea el nivel también de amputación, es un poquito más complicado, ¿no? Se supone que es más complicado porque tiene menos articulaciones para poder relacionar y si usa una prótesis, mayor número de articulaciones que tiene que integrarlos. Ok, se está evaluando o está visualizando el movimiento, en este caso del lado derecho.
Ok, lo que interpreta el espejo es el reflejo justamente de la extremidad del lado derecho, ¿no? Lo que da un ejemplo de cómo debería movilizarse y aparentemente él está visualizando no solamente el lado derecho, sino a través de la imagen del espejo, él está visualizando como si tuviera las dos extremidades en simultáneo. Entonces, lo que menciona esta terapia del espejo es justamente una terapia que ayuda a reforzar, por ejemplo, al sistema nervioso central del entendimiento que están las dos extremidades en este momento, ¿no? Lo que ustedes están visualizando aquí entendiendo el sistema nervioso central, que hay la posibilidad de que ambas extremidades estén, ¿no? Ahí a la par. Ayuda a la coordinación, ayuda en el tratamiento doloroso, ¿no? Y obviamente, pues es una alternativa para la coordinación en los pacientes. Hi, my name is Rose, and at the age of 5, I lost. Bien, voy a tratar un poco la parte del video porque nos va a hablar del mismo punto, ¿no? La terapia justamente relacionada a la terapia del espejo. ¿Ok? Podemos visualizar, ¿no? El espejo siempre un poco inclinado, la tendencia para que el mismo paciente pueda ver, ¿no? en esta visión que ustedes están teniendo, ¿no? Pueda visualizar las dos extremidades juntas a la par. Bien, el propósito es simple, es que el paciente entienda el movimiento que está realizando y pueda percibir su sistema nervioso central, que las dos extremidades están allí y que las dos extremidades se pueden movilizar, ¿no? O sea, la terapia del espejo no sirve si es que el paciente no hace movimiento. La terapia del espejo sirve si el paciente empieza a estimular el movimiento. Ahora, eso no quiere decir que solamente va a movilizar la extremidad no amputada, sino va a movilizar ambos. Por ejemplo, si se le pide hacer una, en este caso amputado transtibial, se le pide hacer una flexión plantar, obviamente no hay en la otra extremidad, pero puede semejar este movimiento. Si se le pide con flexión de rodilla ambos, lo hará con la flexión de rodilla, el movimiento, ¿no? Solo que flexión de rodilla más movimiento de repente de dorsiflexión. Bien, en este caso todavía no inicio, ¿no? Un poquito largo el video para explicar, solo que la explicación está en otro idioma. Bien, podemos visualizar ahí, ¿no? El movimiento que está asemejando. En este caso, pues la otra extremidad, al no tener el movimiento del pie para los movimientos, por ejemplo, de flexión plantar, más supinación, está asemejando ese movimiento, ¿no? Y es lo que está intentando repercutir. Pero eso no quiere decir que no esté intentando, no esté o no debería estar intentando generar movimientos similares con los mismos grupos que aún posee, ¿no? Los músculos, por ejemplo, relacionados para los movimientos son músculos llamados extrínsecos del pie. Entonces son músculos que parten y nacen obviamente a nivel, la mayoría de los casos a nivel de tercio medio y tercio proximal de la tibio peroné. Entonces probablemente tenga los músculos necesarios por el nivel de amputación. Así que debería estar realizando o intentando generar esas contracciones también. Profesor, Sí, por favor, te escucho. en este video, cuando ponen el espejo ahí, ¿es para generar como un engaño al sistema nervioso? Sí, es un estímulo ¿Ah? al sistema nervioso. Es un estímulo definitivamente al sistema nervioso, ¿no? El paciente está consciente, él sabe que obviamente pues, no tiene la extremidad, pero a la par
va estimulando mientras va realizando y el estímulo sirve siempre y cuando la otra extremidad intente imitar el parte del movimiento o la contracción del segmento, ¿no? En la medida de que no hay la parte distal que ejecute el movimiento, obviamente, pues el espejo ayuda a asimilar que se está moviendo esa extremidad, ¿no? Ahora, esto no es un tema que funcione al 100% en los pacientes. Pueden revisar, hay investigaciones en las cuales pueden ver, ¿no? La terapia del espejo en pacientes amputados. Revísenlo en español, revísenlo más en inglés todavía, pueden traducirlos, obviamente, y van a encontrar definitivamente casos en los que funciona, casos clínicos, pero también van a encontrar casos y buenos porcentajes en los que no funciona, ¿no? Dos cosas bien claras aquí. La terapia del espejo no es 100% efectiva, pero funciona en algunos casos de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones en las que funciona y en qué condiciones funciona? En pacientes obviamente menos traumáticos, o sea, con menos trauma de la amputación. En pacientes con un nivel de amputación también más, no tan alto, más bajo, ¿no? Y obviamente, pues la otra situación por la cual no, la terapia del espejo ayuda mucho en el paciente, sin decir que funciona, sino ayuda, es que facilita en alguna tarea. No digo que va a quitar el dolor, no digo que se va a desaparecer el miembro fantasma completamente, pero es justamente un estímulo inicial frente al movimiento de una extremidad. El paciente amputado en muchas ocasiones suele tener bastante temor a los movimientos, entonces la terapia del espejo puede ser un complemento en la coordinación de los movimientos. Incluso se puede aplicar, como les conté en el primer video, se puede aplicar también en el uso ya no en la etapa inicial, sino en un uso en una etapa ya incluso protésica, donde el paciente esté alternando con la prótesis y puede utilizarlo como un estímulo para los movimientos, ¿no? Articulares. Hay que recordar que, por ejemplo, un paciente amputado por encima de la rodilla tiene que poseer una prótesis que tenga movimiento en la rodilla y aparte en el tobillo-pie. Entonces, imitar esos dos movimientos, graduar esos dos movimientos no se gradúan solos, depende de las contracciones que él genere del brazo de palanca que está quedándole en el muñón. Entonces es un poco complicado y vamos a ver algunos videos en la parte protésica que narran y son complicados, así que el uso del espejo puede ser una alternativa también acá. Bien, entonces vamos a ver otro video. To perform a quad set, lay on your back with your residual limb propped on a towel roll. Bien, en este video voy a poner pausa, ¿ya? En este video, un video inicial. Son parte de todo un entrenamiento, en realidad, o sea, son tramos pequeños y no vamos a entender que es todo el procedimiento, sino son partes pequeñas en el cual trata de ver alguna de las contracciones o estímulos iniciales que debe tener el paciente. Ojo, esto puede ser aplicado en esta etapa, como también pudo haber sido empezado o iniciado en el paciente recién amputado, ¿no? Entonces, vamos a considerar que si el paciente no han tenido ustedes la posibilidad de seguirlo desde, ¿no? desde, por ejemplo, desde la cirugía, porque puede ocurrir si alguien trabaja a un nivel clínico. Muchas veces en las clínicas, de repente, o centros privados, no operan este tipo o estos tipos de cirugía no proceden, entonces vienen de otros lugares, así que ustedes probablemente no los puedan conocer a todos los pacientes que han sido recién operados, ¿no? En esa situación hay que evaluar desde un inicio, desde cero, ¿no? Ver en qué condiciones está llegando el paciente. Contracción isométrica, ¿no? Sostenido del cuádriceps para ver justamente, primero, para ver si la contracción se produce, segundo, qué tan eficiente es la contracción. La toalla es un estímulo nada más, chicos, es un estímulo para generar el movimiento de extensión de la rodilla, ¿no? Recordar que la postura flexora es lo que suele predominar en un paciente transtibial, así que estimular la extensión completa activa resulta ser pues, parte del tratamiento.
Bien, va a continuar ya empezando y entendiendo que el paciente pues está en una etapa un poco más, más avanzada en cuanto al entrenamiento. Ojo que los músculos clave, y acá voy a empezar a hablar de los músculos clave del entrenamiento del paciente, sea cual sea el nivel de amputación, sea cual sea el nivel, los músculos clave siempre en miembros inferiores están en relación, por ejemplo, a los músculos extensores de la cadera, obviamente el glúteo mayor, ejecutante de ese movimiento, los músculos estabilizadores laterales, o sea, los abductores, ¿no? En este caso, en conjunto, no voy a hablar solo del glúteo medio, sino ese conjunto glúteo, músculos glúteos en general, la misma actividad de los músculos aductores, ¿no? La misma actividad de los músculos cuádriceps, que es lo que está haciendo en este momento, una combinación de extensión de cadera con extensión de la rodilla, son los músculos principales. A partir de aquí, de estos músculos clave, o sea, a lo que voy es que estos son los entrenables inicialmente, se puede seguir entrenando todos los demás grupos musculares. La activación, si es en cadena abierta o en cadena cerrada, eso depende también de las características de los pacientes, ¿no? En este caso es un ejercicio de cadena cerrada, pero no hay ningún inconveniente en poder producir ejercicios de cadena abierta. Solo consideren las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? De acuerdo a los tiempos que puedan poseer. Los ejercicios de cadena abierta suelen ser más selectivos. Los ejercicios de cadena cerrada son más globales, engloban más grupos musculares. Entonces, por esa razón, son más preferibles entrenarlos, porque el tiempo que cuentan y el nivel de cansancio y agotamiento del paciente también es rápida, ¿sí? Entonces, obviamente, los ejercicios de cadena cerrada se ejecutan el mismo tiempo, pero obviamente engloba más número de grupos. Bien, continúa el mismo paciente, esta vez de lateral, ¿no? En esta posibilidad de entrenamiento lateral ya sabemos a qué grupos estaría estimulando, ¿no? Está estimulando justamente a los grupos ¿no? estabilizadores laterales. Ahora, obviamente, pues este grupo sumado con parte de los entrenamientos estimula también a nivel del tronco, ¿no? No estamos hablando que solamente el ejercicio de cadena cerrada no solamente es dirigido a un grupo muscular, sino es todo un conjunto. Bien, las alternativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el propósito del ejercicio es el mismo, las alternativas o el grado de dificultad pueden incrementar de acuerdo al nivel del paciente, ¿no? Las características del nivel del paciente obviamente nos da a entender cómo ejecuta el ejercicio, si lo ejecuta con facilidad, con poco agotamiento, sin muchas compensaciones, por decir, no debería ejecutar compensaciones, el ejercicio limpio, podemos pensar que ya está para iniciar otro nivel. Bien, vamos a pasar a un siguiente video. Ahora, queda claro que no solamente nos vamos a dedicar, si el nivel de amputación es miembros inferiores, no solamente nos debemos dedicar a la activación solamente de músculos clave de miembros inferiores, ¿no? En general, todas las extremidades son estimulables, ¿no? Los miembros superiores en el sentido del uso de una prótesis. Los miembros justamente inferiores en el sentido del brazo de palanca y obviamente la continuidad de la marcha que va a realizar. Y el tronco en el sentido de estabilizar mejor esa estructura y tener mayor capacidad de fuerza para las extremidades.
Ahora, la guía de los ejercicios que pueden aplicar depende de ustedes la ejecución. Esto es solamente ¿no? unos videos que narran de algunos puntos donde If you were ejecutan unable to sus perform this ejercicios, ¿no? exercise without losing form, a modified version of the exercise is to start from the half sitting position. Utilizing a wedge or pillows, prop yourself in a half sitting position with arms and legs extended. Roll up to sitting in a controlled manner to end range. Return to the starting position one vertebrae at a time. Progress to Bien, es el mismo ejercicio, solamente que ejecutado con diferentes niveles de intensidad, ¿no? El primero mucho más intenso, el segundo menos intenso, definitivamente esto frente a las posibilidades que también pueda tener el paciente. To perform the tall kneeling exercise, get on your knees in an upright posture with your knees. Bien, ya llevándolo a la verticalidad. Ojo que es muy importante llevar rápidamente al paciente a la verticalidad, ¿no? La verticalidad no solamente es estar de pie. Si el paciente es amputado por debajo de la rodilla, la verticalidad tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Se supone que esta posición nos va a permitir tener un mejor equilibrio. Algo que en el paciente todavía resulta difícil, ¿ah? No pensemos que en realidad mantener esta posición sea realmente fácil, ¿ah? Para el paciente es complicado porque ya ha perdido parte del peso del segmento, así que el equilibrio se ve afectado. Ahora, lo que está realizando en realidad puede ser muy variable, muy variable. O sea, el propósito puede ser diferente. Asumimos que el ejercicio aquí con esta pelota que no tiene un peso, solo es un estímulo, es para que él sea consciente de que está generando movimientos de su cuerpo, cualquier movimiento rotacional o movimientos, por ejemplo, aquí que igual involucran movimientos rotacionales, es para que movilice su centro de gravedad y en todo momento el centro de gravedad caiga sobre la base de sustentación, lo que implica que tenga un control postural, ¿no? El control postural significa el control de su postura a través de músculos ejecutores claves y a su vez, mientras va realizando el movimiento, va integrando el control postural, o sea, el sostener la postura, al movimiento dinámico. O sea, tiene que ejecutar también ajustes para no caer, ¿no? Las posibilidades del ejercicio pueden ser más o menos intensas. Los brazos hacia adelante implican mayor brazo de palanca hacia adelante, mayor peso, lo que se entiende que los músculos posteriores tienen que ejecutar un mejor movimiento, ¿no? A esto le pueden sumar las reacciones, por ejemplo, que pueda realizar el paciente si ustedes lo desestabilizan al paciente, o sea, movimientos hacia adelante, atrás, a los laterales, pueden también utilizarse. Entonces, la pelota es solo una alternativa, puede haber sido cualquier otro objeto. Profesor, Sí. pero por ejemplo en ese caso el chico tiene la amputación debajo de la rodilla, Ok. pero si fuera anterior a la rodilla, ¿cómo Si lo fuera por puede? encima de la rodilla, Encima ¿verdad? de la Sí. rodilla. La posibilidad del ejercicio es la misma. En realidad, si fuera un paciente amputado por encima de la rodilla, lo que pueden hacer es complementar la altura que todavía le falta para llegar a la camilla, ¿no? Normalmente la altura puede utilizarse una estructura, dependiendo del dolor, muy blanda, un poco más firme. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con bastante más dolor, ojo que si el dolor es intenso no ejecutamos este tipo de tareas, solo que todavía no está acostumbrado a la carga, podemos utilizar espumas o almohadas muy blandas. En el caso que el paciente ya tolere más el dolor, podemos utilizar espumas, ¿no? Un poco más duras. Entonces, es importante que el paciente durante la ejecución esté equilibrado, así que tenemos que buscar el nivel más apropiado, la altura más apropiada para que pueda ejecutarlo. El movimiento es el mismo, solo que obviamente es más complejo, ¿no? La directriz es más compleja y puede tardar un poco más de tiempo mantener esta postura porque primero tienen que acostumbrarse a la desensibilización, mientras que el otro paciente no tiene ni tendría que tener ningún problema, ya que el nivel de amputación, o por lo menos el corte de la amputación, no influye o no tendría por qué tener directamente un contacto con la camilla, es la articulación de la rodilla la que está teniendo contacto. Así que la primera postura incluso pueden ejecutarlo desde la etapa de hospitalización. La segunda postura que ustedes me están narrando o me están preguntando,
En este caso podríamos incluirlo ya en la fase protésica, cuando el paciente ha empezado a desensibilizar esa zona. Bien, ok, vamos a seguir acá. To perform the prone hip extension exercise, lay on your stomach. Lift your residual limb off the ground. En la primera parte vimos músculos, bueno, por lo menos vimos la ejecución del ejercicio con movimientos de cadena cerrada, ¿no? En este caso el movimiento ya no es de cadena cerrada, sino es una cadena abierta. Diferencias ya explícitamente en los pacientes amputados en cadena cerrada o abierta es que la cadena abierta, por ejemplo, para un paciente puede proporcionar lo que estamos visualizando, ver el número de compensaciones o qué tan limitado puede estar la articulación a la hora de generar un movimiento. La mayoría de los casos, los pacientes amputados por encima de la rodilla tienen dificultades para la extensión. Es más, la cadera en muchos de los casos no puede ejecutar una extensión y pasa como el paciente. Los primeros movimientos lo ejecuta con una extensión lumbar, ¿sí? Un movimiento que no es correcto, una extensión lumbar. Entonces, hay que estar estimulando el movimiento, fijando puntos y estableciendo previamente al ejercicio una elasticidad adecuada o una flexibilidad articular. Por eso es que ustedes pueden ejecutar aquí previamente, ¿no?, ejercicios dirigidos a la elasticidad, o pueden realizar técnicas manuales para llevar a una mejor flexibilidad la articulación. De esa manera el paciente pueda, un rango más libre, puede ejecutar el movimiento activo. Si finalmente no pudiese realizar el movimiento activo completo, pueden ayudar o asistir con un movimiento asistido. Él inicia el movimiento y ustedes pueden asistir para que culmine el movimiento en el rango final. Bien, alternativas, por ejemplo, de la posición antes mencionada de la de rodillas, solo que en un sentado. Obviamente que el grado de dificultad tendría que ser mayor. El paciente puede iniciar esta misma tarea, lo puede iniciar desde la etapa hospitalizada, claro, sin el BOSU, obviamente, lo puede iniciar sentado, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, con el paciente que les comenté, aquella ocasión, a los 2 días, el paciente ya podía sentarse. Entonces, el paciente sentado puede ejecutar estos movimientos. Les comento que muchos de los pacientes, el primer sentado de los pacientes hospitalizados, no resulta ser tan fácil poder sentarse para el paciente. O sea, no tiene un buen control de la postura. Obviamente, la tendencia del paciente es dirigir su cuerpo hacia el lado no amputado. En este caso, por ejemplo, en la imagen, ahí lo vemos bastante simétrico, pero el paciente inicialmente suele llevar el peso corporal hacia el lado no amputado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el sentado rápido, el sentado inmediato del paciente en una, obviamente, superficie estable, nos va a permitir que tenga un control primero de la postura. Una vez que ha tenido el control de la postura, recién podemos ir estimulando, por ejemplo, lo que está haciendo el paciente, pero en una superficie todavía estable. Ya en una intensidad mayor, por ejemplo, esto podría ejecutarlo fácilmente el paciente en la etapa preprotésica, puede ir ejecutando esta misma tarea en un BOSU, y en una etapa más intensa, obviamente, podría hacerlo incluso sentado sobre un balón terapéutico, ¿no? Entonces, el nivel también depende del grado, capacidad que se encuentra el paciente, ¿sí? En la mayoría de los casos, optamos desde una base estable hasta una base cada vez menos estable. First, starting with the ball directly out from your body at chest level, rotate from side to side in a controlled manner while maintaining good posture. Keep your arms extended throughout the duration of the exercise. Bien, durante la ejecución del ejercicio, el paciente no tiene ningún grado de dificultad al movimiento que va realizando. Vuelvo a repetir, el balón es un estímulo, puede ser un estímulo manual, puede ser un peso, puede ser una banda elástica, lo que ustedes quieran utilizar. Lo que sí les recomiendo es que durante la ejecución o el mecanismo de ejecución para el equilibrio utilicen diferentes estímulos. ¿Por qué razón? Porque el paciente se acomoda a uno solo y entonces consigue ese único estímulo a través de la repetición. Sin embargo, lo que queremos es que el paciente tenga las posibilidades de sentir y
obviamente adaptarse a todas las fuerzas, estímulos, direcciones, ¿sí? Entonces, mientras más repita, la posibilidad de tener un mejor control motor es mayor. Mientras más repita diferentes movimientos. Si hace solo el mismo ejercicio, se va a acostumbrar solo a ese ejercicio y obviamente cuando cambies la disposición del ejercicio donde otros grupos musculares participen y otras posturas y ajustes posturales tengan que someterse, le va a ser complicado. Entonces, por eso la variabilidad de los movimientos y por eso es que es el plano inestable. El plano inestable saca al paciente de la zona, obviamente haciendo generar un mayor número de ajustes posturales. Y obviamente ante una mejor adaptación le va a ser más fácil en la vida real poder caminar, trasladarse y ejecutar esas acciones que ya los ha realizado previamente. Finalmente, ¿no? De tal modo que dure muy poco tiempo, tengáis un vídeo corto y lo vamos a hacer. En este video final, para yo ir avanzando, está en español, es la técnica de vendaje. Es una técnica de vendaje, pero no utiliza una venda convencional, sino esta es una venda más rígida. Ahora, ustedes lo pueden hacer con la venda, obviamente, convencional, sí, pero a veces es difícil en la práctica. Les aconsejaría que siempre lo ejecuten con ayuda del paciente. Si no es con ayuda del paciente, lo puedan ejecutar. En este caso, teniendo en consideración, ¿no?, que tengan alguien que les ayude a, por lo menos, la parte inicial, o sea, lo que está haciendo el paciente, alguien que les ayude a sostener. Porque si ustedes piensan sostener y a la vez hacer el vendaje, al inicio puede ser complicado. En realidad, durante cualquier etapa resulta complicado y también dependiendo del estadio del paciente. Acá, o sea, a simple vista se ve que es un muñón forma cónica, delgada, no va a haber ningún problema. Pero en un muñón, ¿no?, recién formándose, todavía edematizado, o por ahí es un muñón que no ha tenido un buen tratamiento y no tiene una buena forma cónica, va a resbalar. O normalmente el vendaje resbala, cede. Así que les pediría eso. Chicos, ¿ustedes tienen la posibilidad de ver desde sus aulas virtuales estos videos? Chicos. Sí, Chicos. profesor. Sí, sí. Sí, profesor. Ok, si tienen la posibilidad, ese último video revísenlo ya, es un poquito más largo y nos va a ganar la hora, revísenlo ustedes. No, pues el video es sencillo, es el mismo en un vendaje tradicional con la venda elástica. No, también el tamaño de la venda, por si tuvieran alguna duda, el tamaño de la venda puede variar, ¿no? De preferencia se utilizan las vendas número 10. Sí, de preferencia, son 10 centímetros esa venda para poder utilizar. Hay vendas más anchas y hay vendas más delgaditas. No sugiero muy delgadas porque obviamente no van a cubrir el área y al menos que estemos hablando de que la amputación sea transtibial y el paciente obviamente sea delgadito, entonces por allí pueden ejecutar con una venda más delgada, ¿no?, que pueda ser más fácil. Pero por lo general el vendaje 10 se puede adaptar. Si es más grande, no les sugiero. Les va a generar muchos problemas. Se resbala, cubre más zonas, pero se resbala, es más difícil trabajarlo con ello, ¿no? Y finalmente el grado de tensión del vendaje también es importante. El grado de tensión, en el video también lo explica, se tensiona un poco más intenso en la parte cercana al muñón y conforme se van alejando del muñón, de la cicatriz, el grado de presión es menor. No ejecutemos el mismo grado igual porque no es el propósito que se corte la circulación, sino que se ejecute mayor presión abajo para que empuje obviamente el retorno venoso. Y la altura, de ser necesario, si el vendaje les queda corto, pueden utilizar un segundo vendaje. A veces sucede eso, ¿no?, que el paciente, sobre todo a nivel transfemoral, necesita de 2 vendajes porque tienes que ocupar mayor territorio. En el transtibial puedes darte la posibilidad de utilizar un solo vendaje. Bien, jóvenes, entonces vamos a proyectar esto en relación a la clase que teníamos. Ya tenemos una idea de algunos de los ejercicios o mecanismos que se utiliza durante el ejercicio terapéutico. Bien, nos habíamos quedado en la fase justamente, voy a proyectar acá,
inicio de la fase preprotésica, ¿no? En esta etapa nosotros dividíamos justamente un inicio de la misma etapa y una parte más avanzada, ¿no? Llamado etapa 2. Los tiempos relativos, bastante relativos, pero la etapa 1 nos da el indicador del paciente salido de una alta quirúrgica o ya iniciado para un manejo preprotésico, ¿no? Durante las primeras semanas, bueno, establecido hasta los 3 meses esta etapa. ¿Por qué razón? Porque no todos los pacientes obviamente evolucionan igual. Lo que quiero llegar a entender es que hay pacientes que a las 4 semanas, o sea, al mes, pueden pasar rápidamente ejercicios que podría establecerse en etapa 2, claro que sí. También hay pacientes que son sumamente más sensibles al dolor, tienen mayor número de complicaciones, probablemente las 12 semanas no sean suficientes en algunos de estos casos. La mayoría de los pacientes en el parámetro, en los tiempos, edad, oscilan alrededor de entre 3 a 12 semanas. Es bastante amplio este espectro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, también las causas, la etiología para llegar a la amputación también son bastante amplias. Por eso es que no podemos pensar en un solo paciente con unas solas características, unas cuantas características, ¿no? Incluso ya hemos hablado de las etapas de funcionalidad. No todos son funcionales en el sentido para poder ejecutar, ¿no?, rápidamente salir de esta etapa. Bien, lo mismo sucede, pero en la etapa 2 no, es un poquito más homogéneo, porque una vez que el paciente ya se adaptó al dolor, ya puede ejecutar diferentes tipos de entrenamiento en esta etapa, ¿no? Entre la semana 12 y 24. Ojo que esta segunda etapa es la más crucial para entender si el paciente llegará a una fase protésica. Muchos de los pacientes probablemente que no vayan o no tengan un pronóstico para ser protésico, culminan su rehabilitación en esta etapa y una vez que han culminado su rehabilitación en esta etapa pueden hacer justamente fases de revisiones. No necesariamente las fases de revisiones son solamente para los pacientes amputados, para los pacientes protésicos. Las fases de revisiones pueden ser para aquellos pacientes que no llegaron tan bien a utilizar una prótesis y que se puede estar eventualmente planificando una revisión de su muñón, revisión de sus condiciones. Esto puede ser lo suficientemente frecuente, por ejemplo, 1 o 2 veces, por ejemplo, cada semestre, o puede ser poco frecuente. Ahorita nos vamos, Juliana, con la pregunta, poco frecuente, repite revisiones 1 vez al año. Bien, Juliana, te escucho, por favor. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, en esa fase de prepotésica, bueno, creo que es la fase de transición que usted decía, era conocida ahí. En lo que es, usted acaba de nombrar que ahí puedes ver si es que el paciente no es idóneo, no es adecuado para que use la prótesis. ¿Cuándo puedo decir que el paciente no puede usar la prótesis? O sea, ¿qué factores me determinan eso? Ok, por lo general el pronóstico para la prótesis, el pronóstico parte desde la fase quirúrgica. O sea, algunos pacientes, incluso algunos médicos establecen que debería estar desde la fase previa, ¿no? Ver, por ejemplo, es un paciente con buenas características a pesar de todo, o está llegando o va a ser revisado el nivel de amputación, o incluso los accidentes traumáticos, desde el mismo hecho del trauma ya pueden ir planificando, porque no necesariamente hacen una cirugía, sino hacen hasta 2 cirugías. La primera cirugía puede ser una cirugía de cierre y después una cirugía de remodelación. Bien, entonces desde aquí ya tienen una proyección por las características del paciente, si puede llegar o no, pero es en esta etapa donde normalmente pues, el pronóstico en la evaluación se establece. Sin embargo, no termina de ejecutarse porque son pronósticos, o sea, no es tan certero. Sin embargo, el fisioterapeuta ya en esta etapa, junto con la evaluación del resto del personal, o del equipo multidisciplinario, pues se encargan de ya dar los pronósticos finales, porque es hasta aquí donde el paciente puede ejecutar, ¿no?, algunas acciones que nos llevan a pensar que va a ser protésico. Y tu pregunta era justamente cuáles son las medidas. Número 1, por ejemplo, que el paciente tenga tolerancia o poca intensidad de dolor o bastante tolerancia al tema del dolor, en el sentido que puede ejecutar sus tareas sin que le genere molestias el muñón, cuando genera presión sobre todo. No hablo sin presión, porque si el paciente no tiene dolor, obviamente sin presión, eso puede resultar positivo.
Sin embargo, hay pacientes que pasa esta situación y apenas tienen contacto con la superficie, con cualquier tipo de superficie, tienen un dolor intenso. Entonces, ese paciente no me sirve para el pronóstico protésico. Tiene que ser un paciente con poco dolor, casi nada de dolor. Es muy difícil encontrar pacientes casi nada de dolor, ¿bien? Pero tienen poco dolor o tienen buena tolerancia al dolor, a la carga, ¿sí? A la carga de esa extremidad, de ese muñón, número uno. Número dos, que las condiciones del muñón obviamente hayan estado cerradas, ¿no? O sea, las condiciones del muñón sean las condiciones del muñón ideal, un muñón en forma cónica, el muñón tenga un buen tono muscular, tenga fuerza, esté totalmente la cicatriz cerrada, el mismo nivel de amputación nos permite entender que no va a tener dificultades a la prótesis. Número tres, para estas situaciones que el paciente puede ejecutar, por ejemplo, diferentes cambios de posición con o sin ayuda técnica. Sin ayuda técnica significa que el paciente pueda pasar, por ejemplo, de supino a lateral y a sentado, e incluso pueda pararse en un solo pie, apoyo unipodal, ¿no? Y con ayuda técnica puede ser con el uso de un andador, puede ayudarse, por ejemplo, a hacer marcha, o el uso de unos bastones antebraquiales puede hacer marcha, desplazarse. Entonces el paciente tenga libertad de desplazamiento ya. Lo que implica, obviamente, la libertad del desplazamiento es coordinación, implica equilibrio, implica fuerza. Todo ese conjunto, mientras tú ves al paciente caminando en diferentes, pues obviamente, terrenos, ¿no? Puede ser un terreno llano, puede ser un terreno con obstáculos, pueden ser terrenos escalonados. Si vemos la libertad del paciente durante estas tareas, obviamente tenemos que es un paciente que puede estar listo para una prótesis. Y finalmente, la última parte, para poder tener una clara idea de cuándo el paciente puede llegar a ser protésico, es pensando de que el paciente, su comorbilidad, o sea, no tenga alguna comorbilidad en esta etapa que pueda impedirnos el uso de la prótesis. Como por ejemplo, puede que el paciente, siendo diabético y además tenga pues la posibilidad de que la prótesis me genere laceraciones, cortes, pueda generar una mala cicatrización. Por eso es que se establecen mucho los casos condiciones para tener el cuidado del paciente, sobre todo diabético. En otros de los casos no hay tanto problema, pero el paciente diabético o además de tener, por ejemplo, la diabetes, tiene otras comorbilidades, problemas vasculares, circulatorios, de fondo, puede ser una obstrucción, no tanto ya desde el punto de vista de la fisioterapia, eso lo examina más el médico y propone que se alargue o se espere el tiempo del uso de la prótesis si es que el paciente pues no tiene alguna comorbilidad que impida el uso de prótesis. ¿Sí? Esas serían las características principales. Lo resumo: el muñón, el dolor, la aceptación y tolerancia al dolor a la carga, en este caso la posibilidad de la deambulación, o sea, la neuromotricidad que desarrolla el paciente libre o con pequeñas asistencias de ayudas técnicas, es lo que vemos nosotros, y la parte médica es netamente las comorbilidades de enfermedades que se pueden asociar cuando ya utilice una prótesis. Sí, Juliana. Profesor, o sea, por lo que usted dice, en el paciente diabético va a ser un poquito más complicado, o sea, usar lo que es la prótesis debido a la cicatrización y todo eso. El paciente diabético es un poco más complicado y su pronóstico desde ya no es tan bueno si se compara pronósticos. Cuando tú tienes un paciente diabético y tienes un paciente, por ejemplo, no diabético, con las mismas edades, los pronósticos no son tan buenos para el paciente diabético. Por ejemplo, en el caso de un paciente amputado diabético, por lo general no los hay pacientes muy jóvenes amputados, la mayoría son adultos o adultos mayores. Y si son adultos, por lo general tienen como factor también la obesidad. En el caso de la mayoría de pacientes adultos diabéticos tienen obesidad, ¿sí? Bueno, estoy hablando en general, puede que encontremos que no lo exista, ¿sí? Pero hay pacientes con obesidad. Entonces, ya de por sí la obesidad también es otro factor de riesgo, ¿sí? Eso es lo que te decía de la parte de las comorbilidades que se suman. Porque tienes un paciente muy obeso, no va a soportar ni tolerar la carga de apoyo unipodal. Entonces, cuando tenga que utilizar una prótesis también es complicado. Entonces, si es un paciente adulto y tiene obesidad, es una comorbilidad. Y si es un paciente diabético, por lo general adulto ya mayor o cercano a adulto mayor,
Las características, ya en este caso la comorbilidad no es el hecho de que sea adulto mayor, sino es el proceso de envejecimiento, que suele ser más rápido en el adulto. Entonces hay mayor pérdida de trofismo, hay mayor pérdida de equilibrio, y todos estos procesos suman para hacer más complicado su pronóstico. Ya, profesor, gracias. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta también, chicos, de los demás que de repente tengan aquí en esta etapa? Ok, voy avanzando hasta la fase justamente que nos corresponde. Bien, nos habíamos quedado aquí. Bien, fase preprotésica. Bien, ok, vamos a entender. La fase preprotésica, ya lo hemos hablado que íbamos a dividirlo en dos etapas, la fase temprana y la fase ya más lista, ¿no? Previo a la prótesis. Entonces, en esta fase preprotésica, la habilidad del ejercicio terapéutico, en este caso, los diferentes tipos de ejercicio terapéutico que se vayan a realizar, son los que lo va a tener que hacer el fisioterapeuta. Entonces, el tema parte por evaluar justamente qué es lo que se debería realizar, ¿no? Antes de ejecutar el mismo ejercicio. Y en este propósito, pues, de estas etapas, hay que pensar que tenemos que tener en cuenta la movilidad articular, por ejemplo, pasivo y activo, ¿no? O activo-pasivo, que pueda dejarnos el muñón como las demás articulaciones. Pero nos vamos a enfocar más en el muñón porque es lo que se pierde más rápidamente la movilidad articular. Entonces, no es necesario hacer una ejecución de movimiento goniométrico, no lo es necesario, al menos que el impedimento de la movilidad sea marcado y pueda ser producido por un tema traumático, o si es que ustedes desean hacer un registro exacto. No voy a entrar en detalles aquí de que si se usa exactamente o no el goniómetro, sino que eso depende de lo que quieran registrar. Si ustedes entienden que el procedimiento tiene que ser registrable rápidamente, ejecuten su goniómetro. Si ven la posibilidad de hacer solo una medición inicial, sabiendo que no hay muchos impedimentos para poder conseguir el rango final, no es necesario que utilicen el goniómetro. Bien. Número 1. Número 2, hay que ver los ejercicios justamente en esta etapa y hay que estar visualizando los ejercicios de fortalecimiento del muñón. Hay que visualizar qué es lo que puede hacer el paciente, ¿no? Los videos que vimos inicialmente nos llevaban a pensar en los músculos clave. Entonces, veamos los movimientos en los músculos clave. Vuelvo a repetir, los músculos clave como los glúteos, en general, la ejecución de todos los ejercicios para los glúteos, músculos claves en miembros inferiores, la ejecución, por ejemplo, para los músculos extensores de la rodilla, si es que es amputado por debajo. Si es amputado por encima de la rodilla, solamente visualizamos la flexión de la cadera, la extensión y la abducción de la cadera. Si es amputado por debajo de la rodilla, también tomemos un tiempo en poder ver la ejecución de movimientos como los flexores de la rodilla, ¿sí? Músculos clave. Y aparte de ellos podemos visualizar, ¿no?, los músculos del tronco. Los ejercicios que vayan a ejecutar pueden ser en cadena cerrada, que se supone que es donde se va a adaptar más rápidamente el paciente, y después pueden ser cadena abierta. Sin embargo, a veces van a ver que en hospitalización nosotros lo sentamos y le pedimos, ¿no?, al paciente que levante una extremidad y baje, o sea, cadena abierta. Pero ese es el inicio bastante básico. Sin embargo, en esta etapa, pues no estamos en una etapa de inicio. Al menos que el paciente haya llegado como si fuera un paciente de inicio, sí. Pero por lo general preferimos ejercicios en cadena cerrada. Y para la siguiente etapa específicamente pueden hacer cadena abierta. Hay recomendaciones que nos dicen mezclar, combinar, también es una buena opción. Todo esto depende de las características de los tiempos de los tratamientos. Seamos adaptativos también al lugar donde estemos laborando, ¿no? Si el tiempo les apremia, es corto porque hay una cantidad mayor de pacientes, ejecutamos ambos en simultáneo. Si no, podemos progresivamente empezar con ejercicios netamente de cadena cerrada y después más adelante abierta, ¿no? Los ejercicios en general de acondicionamiento neuromuscular no solamente se basan en la fuerza, sino tienen que basarse en la tolerancia, la resistencia del ejercicio, o sea, resistencia muscular, la coordinación, obviamente la flexibilidad, elasticidad,
y los cambios, o sea, lo que se llama neuromotricidad, ¿no? Los cambios de posición. En el caso de los ejercicios de resistencia, se basa en las contracciones resistentes de un músculo o la parte aeróbica. Como por ejemplo, un paciente en esta etapa podría hacer fácilmente bicicleta estacionaria, no necesita apoyar el muñón, solo lo hace con una extremidad y mientras va haciendo la bicicleta estacionaria, obviamente, y va imitando el movimiento con el muñón, puede hacer la parte justamente aeróbica, que es lo que a veces al paciente le falta, ¿no? Condiciones aeróbicas, el agotamiento rápido y la fatiga muscular se debe al poco intercambio gaseoso que tiene durante la ejecución del ejercicio. Es un paciente que, por lo general, si tiene edad avanzada, se agota muy rápidamente, ¿bien? El otro punto tiene que ver, ¿no?, con la coordinación y el equilibrio. Creo que nos queda bastante claro que durante la ejecución de los ejercicios simétricos o asimétricos y manteniendo la verticalización para el equilibrio es importante. Ahora, no siempre el equilibrio se trabaja vertical, o sea, no siempre sentado, no siempre intentando de pie. La verticalización se puede trabajar el equilibrio se puede trabajar desde 4 puntos, posiciones como 4 puntos, ¿no?, como alternativa. Es más, les diría que la posición de 4 puntos de apoyo es una buena alternativa al paciente para también, ¿no?, poder visualizar entrenamientos de otros grupos musculares mientras va ejecutando el equilibrio. La flexibilidad y la elasticidad quedó claro que después de revisado hay que buscar que se mantenga, porque no es que el paciente tenga flexibilidad siempre. La tendencia al acortamiento muscular es bastante frecuente después de una amputación, así que ejercicios que se sumen allí son positivos. Los cambios de posición o la neuromotricidad básica, que es, por ejemplo, mantener la neuromotricidad parte por el hecho de que el paciente puede estar, por ejemplo, puede estar cambiando de posición desde el decúbito supino, actividad puente, las lateralizaciones y pasar a decúbito prono, pasar de decúbito prono a sedente o quizás a 4 puntos, incluso posiciones de rodilla, y llegar hasta la bipedestación. Entonces hay que evaluar ese proceso, hasta dónde llega primero el paciente, ¿no? Y obviamente durante el entrenamiento terapéutico tenemos que estimular hasta ese nivel. Bien, en cuanto a las técnicas de sensibilización, ya lo vimos, parten desde el inicio de la terapia en la etapa anterior, pero se continúan acá si es que el paciente todavía tuviera mayor intensidad del dolor, es mucho más frecuente. Si cada vez es menos intenso, esta terapia o técnicas de sensibilización lo pueden ejecutar incluso el paciente mismo en casa y nosotros reforzar nada más en esta etapa, ¿no? Si estamos hablando de la etapa 2, obviamente no, ya se supone que esto está reforzado, el paciente ya sabe qué y cómo tiene que hacer, ¿no? Entonces, también estoy hablándoles de las 2 etapas en simultáneo. Hay cosas que en la primera etapa de repente no ejecutamos en su totalidad y lo concluimos en la segunda etapa. El manejo, obviamente, del muñón y su evolución, obviamente, depende justamente de la fase anterior, ¿no? Por ejemplo, el manejo del vendaje. Si el paciente ya sabe vendar, bien. Si no sabe vendar, se le enseña en esta etapa. Si el paciente en la etapa anterior, por ejemplo, venía o tiene edema, todavía se trabaja el edema en esta etapa. Si el edema es menor, obviamente le damos menos tiempo a esta parte del manejo del muñón, ¿no? El dolor y la cicatriz, acá sí es importante la cicatriz porque ya está cerrando. En la mayoría de los casos el paciente en esta etapa llega con la cicatriz cerrada. No hay drenaje, no hay nada. Entonces se puede tocar, movilizar, ¿no?, lo que nos permitiría tener un mayor o una mejor tolerancia, por ejemplo, también al dolor y movilización de la cicatriz. El manejo del dolor, exclusivamente el manejo del dolor tiene que estar basado en una terapia, ¿no? Y si la intensidad es muy alta y nosotros sospechamos de que el dolor tiene una intensidad alta, no relacionado, chicos, no relacionado por ejemplo, al proceso de la terapia, hay que reportarlo. Por ejemplo, si tiene un paciente con una intensidad de dolor alto, pero el paciente no lo estás tocando, no lo estás presionando, no estamos estimulando las presiones o no estamos sobrecargando y la intensidad es alta o por lo menos es una intensidad moderada, que reporte, nuevamente que se reporte
para que pueda ser reevaluado y pueda ser tratado. Recuerden que no todo dolor que ustedes tratan es un dolor nociceptivo. En algunos casos es un dolor neuropático y entonces el manejo es más complejo. Mejor apoyarnos de un manejo también médico aquí. Y si es un dolor psicógeno, pues obviamente nos va a ser más difícil todavía poder controlarlo. Entonces, por favor, esa etapa del dolor, los dolores, diferenciar entre un dolor neuropático, un dolor psicógeno y un dolor obviamente propioceptivo, un dolor nociceptivo, perdón, en términos. Juliana, ¿te escucho? Profesor, disculpe, yo entiendo eso de este dolor psicosipático es asociado con lo que es el dolor de miembro fantasma. Pero cuando se refiere al dolor neuropático, ¿a qué se refiere? Ok, muy bien. El dolor, por ejemplo, neuropático, hacemos referencia a un dolor con características y cambios no solamente en la misma zona del dolor. Por ejemplo, es un paciente que puede tener dolor en la zona del muñón y a la vez puede estar relacionado el dolor en todo un territorio recorrido, por ejemplo, del nervio ciático. Cuando estamos hablando de un paciente que tiene dolor y a la vez de tener dolor presenta características como las alteraciones, por ejemplo, ¿no? De la parestesia, empieza a aparecer las parestesias, o sea, hormigueos, puede tener quemazón o signos parestésicos de dolor. Además de ello, el paciente es bastante intolerante al dolor solamente con el roce, a veces con la misma ropa. Se le puede sumar, por ejemplo, que el paciente es muy sensible al dolor, a los cambios de temperatura. Por ejemplo, el frío le genera un intenso dolor o el calor genera o siente el paciente que le está generando quemazón. Esas son características que se pueden encontrar en el paciente amputado con un dolor de tipo neuropático, ¿no? Y por lo general la intensidad del dolor no va asociado a la tarea o acción que está realizando. O sea, si tú le pides al paciente que solo movilice sin tocar o sin palpar una estructura en esta etapa y tiene intensidad del dolor moderada o si es alto mucho más, probablemente esté asociado también a ese dolor neuropático. Recuerden que el dolor nociceptivo está en relación al estímulo. El estímulo es, si el paciente no toca, no roza con nada, este dolor debería bajar progresivamente y debería bajar considerando de que no se está presionando la zona. Ahora, si tú presionas, golpeas, obviamente el dolor sube por el estímulo, pero si no hay un estímulo doloroso, no debería estar generando dolor. Esas son formas para ir diferenciando entre un dolor neuropático de un dolor nociceptivo, ¿no? Entonces, darnos cuenta, si en esta etapa el paciente llega con un dolor neuropático, es mejor que sea manejado lo más pronto posible. Acá hay toda una guía de tratamiento para el dolor neuropático que van desde escalas de medicamentos no AINES, en este caso, hasta medicamentos supresores del sistema nervioso central, ¿no? Un poquito en esa parte es que el médico establece el tipo de tratamiento. Ahora, ¿esto puede afectar la terapia? Definitivamente el dolor afecta muchísimo la terapia, ¿no? O sea, si la intensidad del dolor y es neuropático y es bastante intenso, todo lo que hemos hablado anteriormente queda muchas veces desechado porque nos abocamos netamente al dolor. ¿Alguna otra pregunta, Juliana? ¿O es la misma manito que está levantada? Ay, es la misma, profesor, discúlpeme. Gracias, más bien. No te preocupes, no. Bien, entonces el manejo del dolor, darnos cuenta en esta etapa, qué tipo de dolor. Ahora, hay la posibilidad que un paciente, si ustedes lo conocieron antes, con un problema de dolor con características nociceptivas, pueda desarrollar un dolor neuropático, sí lo hay, ¿no? Los porcentajes y las posibilidades también no son muy altas, pero hay casos que hay narrativas, ¿no? Ya esto en la parte teórica, he podido ver solo un paciente en la parte práctica, conocido con el diagnóstico de neuromas. ¿Qué es el neuroma? Es que se establece que, por ejemplo, el nervio que fue seccionado, cortado, porque tiene que ser cortado y seccionado, también puede crecer o puede comprimirse después de haber sido operado. No inmediato, puede pasar semanas, meses. Entonces, la zona queda sumamente sensible y al inicio el paciente no tenía este problema. Entonces, este problema se puede presentar después, meses después, semanas después. Entonces, resulta que ustedes cuando empiezan a ejecutar el entrenamiento terapéutico, porque por lo general no lo tiene,
y empiezan a llevarlo a la carga, o sea, el paciente se somete a la carga, es ahí donde empieza a responder el dolor, y el dolor es muy intenso, y se ubica en unos territorios nada más, en puntos específicos. Entonces palpan y el dolor es muy, muy intenso. En algunos casos puede llegar nuevamente a una cirugía. ¿Sí? Puede nuevamente llegar a una cirugía donde van a abrir, van a ver qué hay, qué es lo que ha ocurrido, y a partir de aquí, pero obviamente el dolor es muy intenso. No estoy hablando de un dolor simple, sencillo, porque podríamos pensar en un dolor simple, sencillo, es un dolor nociceptivo, ¿no? Esto es un dolor muy, muy, muy intenso. Entonces, es solamente durante la presión en algunos puntos. ¿Por qué se examina nuevamente durante la cirugía? Porque por lo general, si el paciente va a pensar en una prótesis, cuando tenga que usar la prótesis, ese punto va a tocar, va a rozar, y todo lo que hemos entrenado no va a servir para la prótesis. Entonces, pueden entrar nuevamente a cirugía, o pueden ser tratados, ¿no?, sin cirugía, con infiltraciones y diferentes técnicas que hoy en día se utiliza para el manejo del dolor, ¿no? El manejo del dolor es bastante amplio. Hay una escala de medicamentos invasivos que se pueden ahora aplicar con resultados positivos en muchos de los casos. Entonces, esas son las alternativas que se puede encontrar en el tema del dolor. Bien, ustedes en el tema del dolor, y para hablar exclusivamente del tema del dolor, tienen el uso de diferentes agentes, ¿no? Experimentando con algunos de estos agentes y viendo, ¿no?, guías de procedimiento, he encontrado pues la posibilidad de ver que, obviamente, qué alternativas se puede tener frente al manejo del dolor, ¿no? Las alternativas son amplias, los efectos no necesariamente son los mismos. Las alternativas son, por ejemplo, las más frecuentes son el uso de la terapia justamente, ¿no?, de contraste, el uso del calor, frío, o sea, agentes físicos netamente, porque estos son agentes físicos. Hay que diferenciar entre el agente físico y el agente electrofísico, ¿no? O los agentes electromagnéticos. Los agentes electromagnéticos son el uso de, por ejemplo, la terapia, ¿no?, como la magnetoterapia, el láser, ¿no?, la electroestimulación, ¿no? Por allí hay algunas alternativas más de equipos, pero todos ellos son equipos electromagnéticos, ¿no? Funcionan en base a la electricidad y obviamente pueden generar campos, en algunos casos magnéticos. Entonces, el uso de estos campos magnéticos no está totalmente, o el uso, por ejemplo, de alguna de estas alternativas no está 100% certificada para el manejo del dolor. Esto ya lo sabemos en cualquiera, sea paciente amputado o no amputado. Ahora, ¿cuál de ellos puede ser contraproducente? Mira, la única consideración que deben tomar en cuenta es que los equipos electromagnéticos lo pueden usar desde etapas tempranas. Solamente hay que considerar que, por ejemplo, el paciente tenga cerrado, por ejemplo, la cicatriz en el caso. Si no lo tuviera, también hay alternativas. Se ha utilizado en muchos casos, se ha utilizado, por ejemplo, la electroestimulación para favorecer la cicatrización. Entonces también se dan estas posibilidades. Solamente hay que ver los pros y los contras del caso. Si el paciente presenta una sepsis, una infección, de preferencia no utilicemos nada que estimule esta sepsis o infección. Si el paciente está teniendo problemas de vascularización después de haber sido amputado, también hay que tener en consideración. O sea, nosotros, ¿cómo saber eso? Por eso es importante que estos pacientes que tienen complicaciones sean monitoreados por un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque de lo contrario, ¿cómo entender si tienen un problema de vascularización? No podemos interpretarlo físicamente o externamente, ¿no? El paciente tiene que ser monitoreado y se supone que es un paciente complicado, se le saca los exámenes correspondientes para ver cómo va la vascularización en las semanas después de haber sido amputado. Por lo general, el uso del láser terapéutico, la magnetoterapia, son las más frecuentes. He visto ahora el uso de, por ejemplo, las ondas de choque. No sé, realmente no sé qué tan confiable todavía sean las ondas de choque, porque las ondas de choque se han introducido no más de 5 años, por ejemplo, a niveles hospitalarios. Entonces, no es muy utilizado, obviamente, porque no hay mucha información.
Entonces, no todos los equipos también están estudiados en el sentido de que se han hecho estudios para realizar, por supuesto, pero no están estudiados en casos clínicos, ¿no? En pacientes donde ustedes puedan verlo justamente a nivel de investigaciones concluyentes, pues, ¿no? Porque si es una investigación no muy concluyente, pues de repente los resultados puedan ser no muy buenos o de repente resultados engañosos. ¿Sí? Entonces, considerar estos puntos que en el manejo del dolor consideren si es que hay alguna infección o tuviera un problema vascular. De lo contrario, todos los demás procedimientos pueden ser aplicados y pueden ser utilizados en el manejo del dolor. Sigo pensando que la terapia de intervención, por ejemplo, con agentes físicos y la terapia manual pueden ser tan o igual de efectivas que los de con el uso de agentes físicos, ¿sí? Tan o mayor, quizás, efectivos. Así que si ustedes tienen un paciente amputado, no necesitan el uso de tantos equipamientos para poder hacer el manejo de justamente de este proceso, ¿no? Al menos que quisieran estimular de repente la cicatrización y obviamente hay algunos agentes que nos pueden ayudar. Creo que un paciente bien llevado, sin estos problemas, no se necesita ninguno de estos agentes, ¿ya? Pero es punto para que ustedes estudien, ¿no? No estoy tratando de negar que no se debe usar, sino que es punto para que no se estudie. Hay casos en los que en realidad el ejercicio físico y el tratamiento puede ser más sencillo, obviamente pensando en su evolución, ¿no? Y finalmente, chicos, pensar en la reeducación del paciente, en la marcha, o sea, cuando el paciente está listo para poder caminar. Mira, esta tendencia a querer parar al paciente lo antes posible, puede ayudar en varias cosas, ¿no? Primero, puede ayudar en la verticalización. Segundo, puede ayudar a que el paciente tenga un mejor control postural. Tercero, es que durante la ejecución de la marcha, con ayudas técnicas, el paciente entrena muchos grupos musculares. Engloba miembros superiores, obviamente, engloba el tronco y engloba también miembros inferiores. Y además de ello, algo importante, obviamente, es que el muñón empieza a sentir la verticalidad. Una cosa es que el paciente esté sentado y quizás el muñón esté horizontal. Otra cosa es que el muñón esté vertical, bien posicionado y la circulación va a llegar con fuerza y presión. Entonces es aquí donde obviamente tiene que haber un sistema que retorne la sangre y entonces es entrar en tensión. Por eso que el paciente cuando está en verticalización al inicio le genera dolor. Solo el hecho de estar vertical le genera dolor, ¿no? Pararse. Entonces es una adaptación. Por eso que la tendencia a una marcha rápida sería o es un punto clave en el manejo de esta rehabilitación, ¿no? Si ustedes logran la verticalización desde que el paciente está en hospitalización, excelente. El video que les mostré corto a este paciente de los 2 días, al cuarto día llegó a la verticalización sin ningún problema. Con el uso de un andador, llegó a la verticalización y pudimos hacer un poco de marcha. Un poco de marcha son 3 metros, porque también la distancia del espacio no era amplia y no lo podía sacar. Son 3 metros de ida, 3 metros de vuelta aproximadamente. Entonces llegó la verticalización en una etapa, por ejemplo, anterior aquí. Entonces es indispensable que el paciente llegue a la verticalización en esta etapa, ¿no? Si pueden conseguir lo anterior, mejor, ¿no? La tendencia temprana a esa actividad. Bien, obviamente la movilidad pasiva o la movilidad activa ¿no? Nos ayuda a entender los rangos articulares que pueda poseer el paciente. Vamos a ver algunos videos, chicos, acá. ¿Cuánto está rotando? Duele ahí. Ahí ¿no? Para acá, ¿no? Puedes poner todo lo que es la fascia. Yo lo tenía el video en esta posición, no sé qué pasó, si es porque... voy a agrandar, ¿ya? La pantalla. Así lo tenía como lo están visualizando. ¿Cuánto está rotando? Duele ahí. Ahí ¿no? Para acá, ¿no? Puedes poner todo lo que es la fascia. Bien. No mucho porque ves y cae. Rota otra vez para acá. La movilidad, ¿no? Para visualizar la movilidad del muñón, puede ser en flexión, puede ser en extensión, la movilidad puede ser en la aducción. Domina el balón, gira.
Ok, movimientos activos. Me sorprendió un poquito que se haya movido, ¿ya? La valoración en realidad de la postura del paciente, no he podido proyectar muchos pacientes solamente de miembros inferiores, por eso es que vamos a interpretar posturas de pacientes de ambos, ¿no? Miembros superiores e inferiores. En el caso de la postura del paciente miembro superior, ustedes pueden ver que por lo general también la tendencia, por el peso que se ha perdido, tiende a irse el cuerpo hacia el lado no amputado, ¿no? Si es bilateral, obviamente puede cambiar mucho el panorama, pero si es amputado unilateral, esto es lo que sucede, ¿no? La tendencia. Ahora, esta misma tendencia va a ocurrir en el amputado y mucho más marcado con el amputado, el paciente amputado en miembros inferiores, ¿no? Bueno, la valoración articular, un video nada más para proyectar, pero creo que... Traes, vamos arriba. Todo lo que puedas, levanta. Eso es. Baja. Esto es lo que vamos a encontrar con frecuencia en cualquier amputación, ¿sí? Llámese miembro superior o inferior, en cualquier amputación vamos a encontrar esto. Un límite, ¿no? Un límite bastante más reducido. Entonces, conseguir el límite normal, el límite planteado, por ejemplo, por la movilidad articular de cada una de las articulaciones, es el propósito ideal. Sin embargo, no es el propósito que pueda desvelar nuestro tratamiento. Si el segmento es funcional, o sea, si alcanzamos un rango funcional, es más que suficiente. Recuerden que aquí van a existir, pues, resistencias, por ejemplo, de partes blandas, que por lo general son los acortamientos musculares, tejido celular subcutáneo, ¿no? O en realidad el tejido conectivo es el que se opone a los movimientos que van a ejecutar. Entonces todos los pacientes van a tener restricción del movimiento. Baja, ahora para atrás. Baja, regresa. Ok, todos los pacientes tienen restricción del movimiento, ¿no? Bueno, hay cosas que debemos encargarnos de visualizar, como por ejemplo las características del muñón. ¿Qué les parece este muñón? Este muñón, a mi entendimiento rápido, lo que hemos ido viendo, este muñón no es un buen muñón. Primero, hay que pensar lo que les dije, la comorbilidad de la diabetes. En este caso, la obesidad. La obesidad es un problema, ¿ya? Y es un problema porque ya relacionado al entrenamiento, nos va a dificultar en el entrenamiento. El paciente que se agota más rápido, el paciente que se cansa, el paciente que va a sobrecargar más la otra extremidad y sumamos a que justamente aquí, ya la misma paciente, sumamos a que la forma del muñón pues también no es la más ideal. A ver, si ustedes miran acá esta forma de muñón, no tiene nada de cónico, encontrar una prótesis acá difícil, encima pensando en que, ¿no? La forma del muñón pues, va a terminar deformándose más en el tiempo si la paciente no entrena lo necesario. Entonces, estas características también nos pueden llevar a pensar de que la comorbilidad puede resultar ser un problema para el manejo justamente, ¿no? De la futura prótesis. Este caso es una imagen de un paciente todavía en estancia hospitalaria, solo que lo hemos traído de estancia hospitalaria, bueno, en su tiempo, ¿no? Lo hemos traído a la rehabilitación. Ustedes pueden visualizar los puntos, todavía tiene algunos puntos. Eso no implica que no se pueda movilizar, ya está todo seco, pero es así como queda la piel. Miren, ven estos pliegues acá, es como el tejido que se va metiendo y saliendo. Entonces, estos pliegues no deben quedar así, porque de lo contrario, estos pliegues que van a quedar allí, nos vamos ahorita, Antonio, con tu pregunta, estos pliegues que van a quedar en esta posición, van a terminar haciendo la piel bastante rugosa. Entonces, más adelante se hace una cicatriz dura, que cuando el paciente quiera apoyar una prótesis va a tener dolor. Entonces, esto debe ser tratado lo antes posible, estirado, movilizado. Ahora también les cuento, depende de la proyección médica. Si en la parte médica se proyectó una buena cicatriz, porque en realidad esto parte desde cómo hicieron la cicatriz buena, para pensar en una prótesis, bien, pero si hicieron una mala cicatriz, aún nuestro esfuerzo aquí puede ayudar. Sin embargo, esto parte desde el hecho de cómo hicieron y el lugar que hicieron la cicatriz. Ahora, según la teoría, no es una buena cicatriz. ¿Por qué razón? Tiene pliegues y la zona no es la ideal. Debió haber sido una zona más posterior, por ejemplo, a este nivel.
¿Por qué lo operaron acá? Ya son situaciones netamente médicas. De repente, por las características, claro que conocí a este paciente, edad avanzada, y las características de diabetes, en el cual pues podía ser amputado también la otra extremidad. Entonces, pensando en ello, una cirugía, los cortes, los niveles también ya dependen de quién lo ejecute, ¿ya? Pero no era de buen pronóstico esta cicatriz, no hablo en general, ¿ya? Ahora sí, por favor, Anthony, dime. Sí, algo también similar a lo que estaba comentando. Profesor, depende mucho también cómo lo han operado al paciente, porque a veces he visto que cuando lo operan parece como un cuadrado en vez de ayudar que sea una forma, o sea, la misma operación no ayuda a que uno pueda realizar esta forma cónica, que sería lo ideal, pues, ¿no? Claro. Y también, ¿y cuáles serían las condiciones ideales o que sea un buen muñón? O sea, ¿cuál es lo que caracteriza un buen muñón? A ver, las condiciones ideales sí lo hice en una clase anterior porque era bastante larga, donde pusimos, ¿no?, características del muñón ideal. Dentro de ellos, la forma cónica, un muñón no doloroso, un muñón que tenga la movilidad activa, un muñón en este caso que tenga una buena cicatriz, que no genere infecciones, ¿no? Un cierre rápido, temprano, y hablamos justamente de la cicatriz, que no comprometa el tema de la prótesis. Entonces, esta cicatriz debería estar más atrás, una cicatriz no rugosa. Ya pensar, pues, no, por qué características esta cicatriz se hace de esta forma, ya es pensar en el pronóstico y también pensar de quién lo opera, ¿no? Definitivamente quien opera, la experiencia de quien opera puede pensar o planificar para una prótesis, tiene que ir pensando, o sea, tiene que hacer una cirugía casi estética en el sentido de que la cicatriz no puede ir así, y sumado a esa cirugía casi estética, tiene que sumarse también el hecho de que, ¿no?, tiene que pensar en su futuro del paciente, si va a utilizar o no una prótesis. Entonces, esos términos sí escapan de nosotros, Anthony, es lo que mencionó. O sea, el paciente y la forma del muñón y la cicatriz y estas consideraciones parten desde el quirúrgico. Por eso es que, vuelvo a reiterar, esto debería ser todo un tema multidisciplinar, ¿no? El médico lo deja lo suficientemente bueno como para que el fisioterapeuta haga su trabajo, el psicólogo haga su trabajo con el paciente previo y post, y el terapeuta ocupacional y quien intervenga acá tenga cada uno su tarea. Bien, chicos, vamos a hacer un break de 10 minutitos, ¿no? Nos pasa un poquito la hora, continuamos y seguimos hablando todavía de estas etapas, ¿bien? Si tienen alguna pregunta, en la siguiente hora, chicos.